Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5. Siempre es una emoción estar en el Informativo Forever con la compañía del licenciado Orlando Murillo, a quien le agradezco públicamente por haberme reemplazado con altísimo nivel de calidad, responsabilidad, seriedad, con lo que nos da pie para hablar de el futuro del informativo. Vamos a tomar algunas medidas de mejoramiento, siempre apuntando ascendentemente a una calidad superior. Licenciado Orlando Murillo, muchas gracias. El país que encontramos ahora que he vuelto de vacaciones tiene esos grandes desafíos que yo creo que en el fondo, en el periodismo responsable y serio, nos debe emocionar, entusiasmar para seguir adelante con nuestros amigos oyentes, participando cada día en esta lucha por un Ecuador mejor. Buen día, ingeniero, buen día también a la audiencia de Forever. Es grato nuevamente estar aquí en los micrófonos de esta estación. En realidad, como dice nuestro pueblo, la esperanza es lo último que muere. Y a los comunicadores no nos queda sino otra batalla de informar objetivamente, tratar de hacerlo objetivamente y mantener esa esperanza muy en alto de que las cosas cambien para bien del pueblo ecuatoriano, de las grandes mayorías que siempre está ávida de nuevos cambios y nuevas perspectivas para el país que redunde justamente en beneficio de ellos, y de que esa frase, el summa causai o el buen vivir, no sea solamente una frase plasmada en la Constitución, sino que se vaya haciendo paulatinamente práctica en la vida de cada ecuatoriano. Esta parte siempre es interesante cuando ahora ya está por confirmarse, en todo caso, la votación oficial por parte del CNE, Consejo Nacional Electoral, en que el pueblo ecuatoriano, entiendo por 2 puntos de diferencia, 47% dijeron sí y 45% dijeron no, para que el gobierno nacional, a través de la Asamblea, cree un organismo de control de los contenidos de los medios de comunicación. Y además, este organismo establecerá aquellos criterios de responsabilidad ulterior a los medios de comunicación. Ver esto es un desafío más. Yo creo que los comunicadores sociales no debemos llenarnos, si se quiere, ni de resentimientos, ni de temores, por último, porque el profesionalismo seguirá imponiéndose. Y lo que sí me pregunto es que cuando haya la responsabilidad ulterior de haber informado, por ejemplo, vamos a tomar el caso del día de hoy, el diario Hoy, también el diario Expreso, el diario Universo, tienen en primera plana, no todas, obviamente, noticias gratas. Por ejemplo, dice el diario Hoy, pequeños mineros regresan a trabajar en Esmeraldas, luego de que sus equipos fueron dinamitados por militares y que según el diario Universo, también en primera plana, habría sido avalada esta acción de los militares por la orden de un juez o el aval de un juez. Esta información de por sí ya va a traer mucha cola, mucha investigación, y los medios de comunicación tienen que informarlos. Hay otro tipo de temas, hasta el mismo asunto del futbolista Joao Rojas, que lastimosamente está inmerso en una denuncia de haber agredido a su novia. Él niega que él no fue, de pronto fue otra persona, vaya uno a saber. Bien, todo esto va en un proceso de investigación. Hay 2 fuentes, el uno que acusa y el otro que se defiende, y hasta que el juez no diga lo contrario, todos los ecuatorianos, aún los acusados, son inocentes. Acusan a Galo Chiriboga, Diario Universo publica en primera plana, no solo que le llueven denuncias, sino de haberse apoderado indebidamente de una casa lujosísima en la zona de Tumbaco, en una de las zonas residenciales, serían los Pelucones quiteños, allá en la ciudad de Quito. Y el fiscal le aclara al presidente Correa que él es la autoridad sobre la PJ, la Policía Judicial, el fiscal, y es cierto. Esto está en la Constitución no solo del año 2008, sino la Constitución de 1998, que es la Policía Judicial bajo la autoridad de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo es que al ministro de Justicia se le ocurrió someter a estos policías a una prueba de mentiras o al detector de mentiras? ¿Debe o no informar la prensa este tipo de noticias? Es más, en la sección de opinión,
en la sección editorial, debe o no opinar y decirle a la ciudadanía, a un medio de comunicación, lo que piensa ese grupo editorial sobre cada uno de estos acontecimientos. Y ese es el gran desafío que se nos viene, licenciado Murillo. Quizás para graficar mucho más en la práctica de lo que usted está comentando, ingeniero Delgado. Lo que ocurrió el sábado, después de las 17 horas, el sábado 7 de mayo en la consulta popular, es lo que el pueblo ecuatoriano debe tener muy en cuenta de cuál debe ser el manejo objetivo, práctico y la responsabilidad ulterior que tanto exige el gobierno nacional. Los medios incautados dieron una información basada en un exit poll que no es más que una proyección, no un dato cierto, verdadero, real, sino una proyección de lo que podría estar pasando respecto de una votación, como el caso de la consulta popular, con cifras que contrastadas con la realidad, con la verdad de los votantes que acudieron el 7 de mayo a sufragar en el tema de la consulta y referéndum, con cifras que en los próximos días será corroborada por el Consejo Nacional Electoral, dista mucho de esa proyección, pero que no tuvieron la delicadeza siquiera de decir que eran proyecciones tan solo y no hechos oficiales. Sí, pero es que ahí le hago una observación. El caso del exit poll es un espejo de los datos oficiales. ¿Por qué? Porque en teoría la técnica estadística dice que es a boca de urna, es decir, cuando el ciudadano votó sí, votó no, lo que tiene que hacer es replicar lo que hizo. Es diferente a la intención de votos cuando es previa a la elección. Saliendo de urna, en teoría, debió el ciudadano haber respondido lo que venía votando. Si decía, voté por el sí o voté por el no. Es decir, el exit poll se convierte en una muestra, es cierto, pero un espejo de lo que luego oficialmente se va a dictar. Es más, los exit poll en países, no voy a poner a Ecuador como un país atrasado, pero en países en donde esto ya se lo ha comprobado, las diferencias vienen a ser de centésimas entre el exit poll y la realidad. ¿Por qué? Porque es necesario para garantizar que la voluntad popular, luego en el escrutinio de las actas, y si en algún caso hay que abrir urnas para contar voto a voto, en el organismo electoral prácticamente deba de corroborar al exit poll en la práctica, cuando debe ser al revés. Lo que sucedió acá es que se cometieron errores. Primero en contratar a una sola persona, y a una persona que ya tenía antecedentes positivos seguramente de haber trabajado exclusivamente para el gobierno. Y luego viene el otro tema de entregarle la información exclusivamente a los dos canales estatales. Es decir, no democratizar la investigación por una parte y no democratizar la información por otro lado. Y luego las explicaciones que nos da Santiago Pérez, tuve la oportunidad de leer, que dice que la ciudadanía se acogió al silencio. Con eso, este técnico, matemático, estadístico, trata de explicar con un argumento, puede ser hasta de actitud, de conducta, que no corrobora a lo que es la parte técnica. Entonces, en definitiva, totalmente de acuerdo. El medio de comunicación, que es lo que nos interesaría, se basó en un dato que supuestamente era cierto y lo anunció. Lo anunció como verdadero, porque confiaba en que el exit poll había sido bien hecho, porque así debió haber sido, además como garantía para respetar la voluntad popular. Pero luego no se ha escuchado de los medios de comunicación la rectificación, o no se ha escuchado que por lo menos al señor Santiago Pérez se lo ponga en su real ubicación de un fracaso en lo técnico. Las explicaciones él tendrá que dárselas a sí mismo y a sus allegados dentro de su empresa. Pero a la opinión pública, que es la que nos interesa, a la fe pública se le emitió un engaño, se le engañó. Y es esto lo que todavía, al parecer, no ha habido una respuesta o una reacción como para ver qué va a pasar con el señor Santiago Pérez con tremendo y tamaño error que cometió. Pero a los medios de comunicación, supongamos que hubiera sido un medio de comunicación independiente, ni de grupos de poder económico, ni de políticos, ¿qué le hubiera pasado, licenciado Orlando Murillo, si acogiéndose a esa información teóricamente profesional, hubiera emitido el criterio que el sí había ganado con esas distancias abismales
en este instante ese medio de comunicación, existiendo, por ejemplo, ese organismo de control, estableciendo responsabilidades ulteriores, quizás hubiera sufrido hasta una cancelación, una clausura. Indudablemente que sí. Estamos hablando de un tema subjetivo que se llama transparencia, ¿verdad? Y la transparencia pasa por la parte ética del profesional, y ya se había anticipado que en el caso del exit poll era bien difícil llegar a cifras cercanas a la votación real que el pueblo ecuatoriano mantuvo en las urnas, porque 10 preguntas son difíciles de tomar en cuenta al momento de hacer el exit poll. Usted bien lo graficaba, es una encuesta que se hace salida de urnas. Cuando el votante, una vez que ha sufragado, va, ¿verdad?, lo coge y le dice, ¿por qué usted votó? Para un ciudadano común y corriente, para el ciudadano de a pie, como se dice, recordar 10 preguntas por las cuales votó, lo más fácil es decir, voté sí o voté no, en términos generales, no obstante que hubiera puesto algunos no dentro de esas 10 preguntas. Pero yo ahí le agregaría a su análisis realmente muy fundamentado algo más, las circunstancias en las que vivimos esta consulta popular, en donde el votante tenía miedo de decir que había votado no, o que iba a votar no. Por eso es el asunto en que concuerdo con usted, que allí sí se hubiera aplicado, que en este caso el exit poll es nomás una proyección. ¿Debido a qué? Debido a estos elementos. Primero, que es complicado responder que votó por sí o no, ya que en algunas habrá votado sí, en otras no. No hay un sí, no, por una sola pregunta, ¿verdad? Y además haberle agregado este asunto que ya va más hasta lo psicológico, pero yo lo llevo más a lo democrático. Había una democracia en donde era preferible decir sí para quedar bien, ya que no se sabía, ¿verdad?, cómo se iba a utilizar esa información. Y más aún sabiendo que era un investigador oficial que había trabajado para el gobierno y que había sido contratado por el CNE. Entonces, cualquier persona en la duda dice, mejor digo sí, y quedó bien. Es decir, allí sí, tomando todos estos aditamentos, se hubiera mejor anunciado. Esta información es extraoficial, que a pesar de ser un exit poll, que debe ser un reflejo de la realidad, no lo vamos a tomar como una decisión del votante como definitiva. Pudo haber sido, ¿no? Así es, y eso hubiera sido mucho más transparente en términos ya de ese consejo de regulación que se pretende ahora instaurar en la ley de comunicación, y también para evitar una responsabilidad ulterior, que es lo que estamos tratando, ¿verdad? De tal suerte que en la diferencia, la que usted señala, el 2% que ha tenido la pregunta 9 que atañe a los medios, proyecta una votación de algo así como 230.000 votos a favor del sí frente al no. Pero en un universo de más de 11 millones de votantes, esa cantidad de votos resulta bastante insignificante, poco para en realidad tener no solo la legalidad, sino la legitimidad para imponer el criterio soberano, digámoslo así, en este proyecto de ley que la Asamblea pretende yo creo analizar. Que inclusive se replica, ¿no? Apenas un 2% hace la diferencia sobre ese 11 millones de votantes, porque 11 millones, haciendo un cálculo breve, estamos hablando de 1.100.000, que es el 10%. Hubiera sido extraordinario por lo menos, es decir, 1.100.000 hace una gran diferencia en los votantes. Dijeron sí, queremos que se controle a los medios de comunicación. Pero apenas 200.000, estamos hablando allí, por diferencia, es obvio, un 2% de los empadronados le dijeron más al sí que al no. Y usted bien anota que es la parte legal. Hay que aceptarla, somos democráticos, iremos adelante con esta nueva ley que se verá dictar en la Asamblea Nacional. Pero la parte de la legitimidad, ¿no? El hecho de saber que una pequeña proporción de empadronados, un 2%, estamos hablando de 2 de cada 100, así para dimensionarlo, ¿no? 2 de cada 100 dijeron sí, yo quiero que controlen a los medios de comunicación. El 98% diría, no, mire, yo me he declarado ausente, voté no, voté nulo, voté blanco y voté por el sí,
¿no? Porque están incluidos ese otro 98% allí, el sí. Pero hubiera querido, yo creo que todos hubieran querido, que eso sea masivo. Que Ecuador decida el control de los medios de comunicación, ojalá un 60, 70, 80% de ecuatorianos. Tendríamos que someternos, licenciado Murillo, a pesar de que esa decisión de los ecuatorianos sería legal, legítima, y estaríamos yéndonos en contra de la historia. Cuando la historia ve que el mundo se achicó ahora con la tecnología, los medios de comunicación como un Twitter, un Facebook, con la misma internet, los emails, en donde ya la información se sigue transparentando porque es hasta por naturaleza la libertad de expresar su pensamiento de las personas, ¿no? Ahora leo con satisfacción que finalmente la Universidad San Francisco, con Fundamedios, está demandando a las autoridades ecuatorianas, a la Asamblea, la demanda para abolir delitos de opinión y desacato. No se le puede al ecuatoriano impedir opinar. No se le puede impedir ni siquiera que opine a medias o que opine algo de su pensamiento, porque ahí pasa lo que actualmente el gobierno trata de corregir. Algunos medios de comunicación, y hay que reconocerlo, coartaron la libertad de opinión de sus periodistas, de sus, en fin, investigadores. Esto sí, esto no. Se publica esto y no se publica esto otro. Y eso dio pie justamente a que el presidente de la República hoy día le dijera a los ecuatorianos: vamos a crear un organismo que los controle. Y hubo, con esa diferencia del 2% que estuvo sobre el no, que dijeron sí, vamos a controlar los medios de comunicación. Así que yo creo que esto nos debería motivar. Saber que los derechos humanos, la libertad de expresión, no está en manos de ningún gobierno ni de ninguna garantía, porque eso es por naturaleza un derecho de todos los humanos en el mundo entero. Así que vamos a ver qué pasa en la Asamblea Nacional, cómo dictan esta nueva ley, y cuando la ley esté dictada y sus reglamentos, seguiremos haciendo periodismo profesional, escuchando a las dos fuentes, contextualizando, verificando la información, permitiéndonos opinar con el respeto a la dignidad ajena, a las leyes y a las normas. Y si sobre eso aún se mantiene un control extralegal, ya es otro tema que ya lo discutiremos en el futuro. Usted dice bien, ingeniero, en el sentido de que nos debe motivar los resultados, particularmente la pregunta 9 que atañe a los medios de comunicación. Y nos debe motivar porque es una ratificación del pueblo ecuatoriano de la credibilidad que tenemos los medios de comunicación, que, como usted dice, queremos y buscamos siempre el equilibrio informativo, el sustento informativo, el análisis informativo, ¿verdad?, para verter una opinión. Y aquí surge una inquietud adicional. Son 12 provincias las que ha votado mayoritariamente por el sí, pero 12 provincias que también ha votado por el no, con una diferencia ligera, no muy amplia. La pregunta respecto a los medios de comunicación: ¿qué va a ocurrir con los representantes en la Asamblea Nacional de las provincias donde mayoritariamente el no le ganó al sí en la pregunta 9 de los medios de comunicación? Y un ejemplo claro para precisarlo es la provincia del Tungurahua, donde es oriunda la expresidenta de la comisión que analizó el tema de medios de la ley de comunicación. ¿Cuál va a ser la posición de ella respecto de sus conciudadanos? No siquiera de los ecuatorianos, sino de sus conciudadanos a los que le dieron el voto para que los represente en la Asamblea Nacional. ¿Se pondrá y se alineará con ellos, que en su gran mayoría votó por el no en el tema de la ley de comunicación, o votará por el sí conforme lo disponga el gobierno o el Ejecutivo? Sí, es una excelente pregunta y justamente es lo que da pie para que continúe el papel del periodismo, ¿verdad? Estar atento, que cuando se dice yo fui elegida, dice la señora Betty Carrillo, por el pueblo de Tungurahua, ella era desconocida a nivel nacional. Allá en Ambato la conocían y cuando se afilió a Alianza País hizo la promoción, pero fue elegida por el pueblo tunguragüense. Hoy día obedecerá, como bien dice usted, a esa voluntad popular de decir no al control de medios de información. O dirá no, yo obedezco a mi partido político o a la línea, a la intención, al interés del gobierno ecuatoriano. Gran desafío.
creo que cuando hemos analizado la parte de la disciplina partidista, la parte de los códigos de ética de los movimientos y de los partidos políticos, siempre ha quedado en la conciencia el hecho de decir yo voy en contra de mis principios porque el partido político me lo ordena, o voy a respetar mis principios aún sobre la intención del buró político de mi partido. Allí es en donde se ve y se verá la dimensión realmente, más allá de lo ético y moral, la dimensión política de la doctora, de la abogada Betty Carrillo. Y respecto al tema que también tocó, ingeniero Delgado, sobre la demanda para abolir delitos de opinión y desacato, lamentablemente siempre tenemos que tomar como ejemplo las democracias más desarrolladas, ¿no? Y en los Estados Unidos, no porque a alguna persona se le ocurre insultar, agredir o a levantar una opinión en contra del primer mandatario de los Estados Unidos, se lo mete preso. Hay la ley que sigue un procedimiento, un proceso para determinar la responsabilidad, si es por tema ideológico, si es por tema político, si es por una agresión que le nació al tipo, si es que tiene algún desequilibrio mental. Son diferentes facetas las que se analizan, pero lamentablemente no ha ocurrido eso en el país en los últimos años, ni puede ocurrir a futuro. Ojalá no se dé, y que estas figuras, sobre todo la del desacato, que priva la libertad de un ciudadano o de un comunicador, podría estar trastocando el pensamiento con el que nace todo ser humano, que es de su libertad. Un amigo oyente al 0869-48-408 nos hace una consulta sobre cuántos votaron por el sí, cuántos votaron sobre el no, sobre todos los votantes. Vamos al corte comercial y luego estaremos agregándole esta información que va de la mano con lo que hemos comentado con el licenciado Orlando Murillo. Vamos al corte comercial, Beto Izquierdo.